la caída del Imperio Romano y la llegada del cristianismo. Integrantes: Araceli Vivanco, Pía Quesada y Noelia Campos. Asignatura: Cultura y Valores. Docente: Baldo Serpa. La caída del Imperio Romano es un evento complejo que ocurrió a lo largo de varios siglos y se vio influenciado por una combinación de factores. Aquí se representan algunas de las razones claves que contribuyeron a la caída del Imperio Romano. Presión militar y ataques de bárbaros. Durante el periodo tardío del Imperio Romano, los ataques de tribus bárbaras, como los vesivos, vándalos, hunos y otros, ejercieron una presión significativa sobre las fronteras del imperio. La derrota del ejército romano en la batalla de Andriápolis en 378 después de Cristo. Descomposición interna y crisis política. El imperio sufrió de corrupción política, inestabilidad y una serie de crisis de liderazgo. La frecuente rotación de emperadores, a menudo a través de asesinatos o revueltas militares, debilitó la autoridad central y generó conflictos internos. Declive económico. Factores económicos como la inflación, altos impuestos y la disminución de la producción agrícola contribuyeron al declive económico del imperio. La esclavitud y la falta de innovación tecnológica también jugaron un papel fundamental. Divisiones políticas y creación de imperios separados. El emperador Diocleciano dividió el imperio en el 286 después de Cristo, en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aunque el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó exigiendo durante los siglos. El Occidente enfrentó desafíos más graves y finalmente colapsó en el año 476 después de Cristo, con la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, por el jefe germánico Odoacro. Presiones externas y migraciones. Las migraciones masivas de pueblos germánicos y otros grupos hacia el interior del imperio contribuyeron a la inestabilidad y a la disminución de la población en algunas regiones. Las presiones demográficas y las luchas internas a menudo se mezclaron con la invasión de grupos extranjeros. Es importante tener en cuenta que la caída del Imperio Romano no fue un evento repentino ni se puede atribuir a una única causa. Más bien, fue el resultado de una combinación compleja de factores que interactuaron de manera única a lo largo del tiempo, llevando al colapso del imperio en el oeste. El Imperio Romano Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo por varios siglos más. Caída del Imperio Romano. El Imperio Romano experimentó una serie de crisis a lo largo de los siglos, tanto internas como externas, que contribuyeron a su declive. Factores internos incluyeron a la corrupción política, la inestabilidad económica, la sobrecarga de impuestos y las luchas de poder entre diferentes facciones. Factores externos incluyen las invasiones bárbaras, especialmente por parte de tribus germánicas y hunos, que debilitaron significativamente las fronteras del imperio. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo, fue dispuesto por el líder germánico Odoacro, marcando tradicionalmente el fin del Imperio Romano de Occidente. Llegada del cristianismo. La llegada y expansión del cristianismo desempeñaron un papel importante en la caída del Imperio Romano, especialmente en el aspecto cultural y religioso. Aquí hay algunas maneras en las que el cristianismo estuvo vinculado a la caída del Imperio Romano. Cambió la religión oficial. A medida que el cristianismo ganaba adeptos, hubo un cambio en la religión oficial del Imperio Romano. Antes del siglo IV, el imperio era en gran medida politeísta, adorando a una variedad de dioses romanos,
Sin embargo, con el tiempo, varios emperadores, incluyendo a Constantino I y Teodosio I, adoptaron y favorecieron el cristianismo. Teodosio I, en particular, decretó el cristianismo como la religión oficial del Estado romano con el Edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo. Conflicto religioso y persecuciones. A medida que el cristianismo se volvía más proponiente, hubo tensiones y conflictos con las antiguas religiones romanas. En algunos casos, hubo persecuciones de grupos paganos y se promulgaron leyes que restringían las características religiosas no cristianas. Este cambio generó tensiones en la sociedad y contribuyó al declive de las antiguas religiones romanas. Desafío a la autoridad imperial. El cristianismo también representó un desafío a la autoridad imperial en ciertos momentos. Aunque hubo emperadores cristianos, también hubo tensiones entre la Iglesia y el Estado. Algunos líderes eclesiásticos cristianos se involucraron activamente en asuntos políticos, lo que generó conflictos y tensiones internas. Transformación cultural. La adopción del cristianismo tuvo un impacto en la cultura y la forma de vida en el imperio. Hubo un cambio en las creencias, valores y prácticas culturales a medida que el cristianismo se establecía como la religión dominante. Este cambio cultural también influyó en la forma en que la sociedad romana concebía su identidad y su relación con el pasado. Es importante destacar que aunque el cristianismo fue un factor significativo en la transformación del Imperio Romano, no se puede considerar como la única causa de su caída. La caída del imperio fue un proceso complejo y multifacético que involucró una combinación de factores políticos, económicos, sociales y militares. La caída del Imperio Romano y la llegada del cristianismo son eventos históricos de gran importancia que tuvieron lugar en diferentes momentos y contextos, pero están interrelacionados en cierta medida. Durante el periodo de declive del Imperio Romano, el cristianismo experimentó un crecimiento significativo. El cristianismo se originó en el siglo I después de Cristo en la región de Judea, parte del Imperio Romano en ese momento. La figura central es Jesucristo, cuya enseñanza y vida forman la base de la fe cristiana. A pesar de enfrentar persecuciones iniciales, el cristianismo ganó seguidores y se convirtió en una fuerza cultural significativa. En el año 313 después de Cristo, el edificio de Milán, promulgado por los emperadores Constantino y Licino, concedió tolerancia religiosa al cristianismo del Imperio Romano. En el año 380 después de Cristo, el cristianismo fue declarado la religión oficial del Imperio Romano bajo el Edicto de Tesalónica por el emperador Teodosio I. La intersección entre la caída del Imperio Romano y la llegada del cristianismo radica en cómo el cristianismo se convirtió en una fuerza unificadora en medio del caos y la inestabilidad del imperio en declive. La Iglesia cristiana también desempeñó un papel importante en la perseveración y transmisión de la cultura clásica durante la Edad Media. Asimismo, el establecimiento del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano tuvo implicaciones duraderas para la historia europea y la formación de la civilización occidental. No hay una única causa para la caída del Imperio Romano, ya que fue el resultado de una combinación de factores políticos, económicos, sociales y militares. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que la transformación religiosa del Imperio Romano también desempeñó un papel en su declive. Durante los primeros siglos de la era cristiana, el cristianismo experimentó un rápido crecimiento en el Imperio Romano. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa y reconocimiento legal al cristianismo. A medida que el cristianismo ganaba adeptos, la influencia de las antiguas religiones romanas disminuía. Algunos historiadores argumentan que el cristianismo pudo haber debilitado la cohesión social al socavar la adhesión a las antiguas tradiciones y creencias. Además, la Iglesia cristiana se convirtió en una institución poderosa y a menudo influyó en asuntos políticos, lo que a veces generaba tensión con las autoridades imperiales.
Otro aspecto importante es que algunos emperadores como Teodosio I promovieron políticas que favorecían al cristianismo y reprimían a otras religiones, lo que generó tensiones y conflictos en la sociedad. Es importante tener en cuenta que la relación entre la religión y la caída del Imperio Romano no puede considerarse como una causa única o determinante. La caída del Imperio Romano fue un proceso complejo que involucró una interacción de diversos factores a lo largo de un extenso periodo de tiempo. La transición del Imperio Romano del paganismo, que incluía las antiguas religiones romanas, hacia el cristianismo, fue un proceso complejo que abarcó varios siglos y tuvo múltiples factores. Aquí hay algunos aspectos claves de esta transición. Tolerancia inicial. En los primeros siglos de la era cristiana, el Imperio Romano era en gran medida tolerante con la diversidad religiosa, aunque hubo algunas persecuciones esporádicas contra los cristianos en ciertos periodos. En general, los romanos eran politeístas y solían aceptar otras religiones siempre y cuando no desafiara directamente al culto imperial. Edicto de Milán, 313 después de Cristo. El emperador Constantino y su coemperador Licinio emitieron el Edicto de Milán, que concedía la libertad religiosa a todas las religiones dentro del imperio, incluido el cristianismo. Esto marcó un cambio significativo y permitió que el cristianismo floreciera. Conversión de Constantino. Constantino I fue un emperador romano que desempeñó un papel crucial en la transición hacia el cristianismo, aunque no se convirtió oficialmente hasta poco antes de su muerte. Su apoyo al cristianismo fue evidente y fue el primer emperador en convertirse al cristianismo. Su conversión tuvo un impacto significativo en la aceptación y promoción del cristianismo en el imperio. Teodosio I y el cristianismo como religión estatal. Teodosio I, en el año 380 después de Cristo, decretó el Edicto de Tesalónica, que estableció al cristianismo niceno, la forma ortodoxa del cristianismo, como la religión oficial del Estado romano. Este acto marcó un paso importante hacia la cristianización completa del imperio. Declive de las antiguas religiones romanas. A medida que el cristianismo ganaba aceptación y apoyo imperial, las antiguas religiones romanas fueron perdiendo influencia. Los templos paganos fueron cerrados o convertidos en iglesias, y las festividades paganas fueron suprimidas o reinterpretadas desde una perspectiva cristiana. En resumen, el cristianismo ganó gradualmente terreno en el Imperio Romano debido a una combinación de factores, que incluyeron la tolerancia inicial, el apoyo de emperadores claves y la eventual promoción del cristianismo como religión estatal. Este proceso llevó a la declinación a las antiguas religiones romanas y marcó la transición hacia una Europa predominantemente cristiana. El Edicto de Tesalónica, también llamado Cunctus Populus, decretó que el cristianismo trinitario, la doctrina cristiana que afirma la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sería la fe religiosa dominante y oficial en el Imperio Romano. El edicto estableció que todas las personas dentro del imperio debían adherirse a la fe y reconoció la ortodoxia nicena como la forma correcta del cristianismo. Además, negaba el reconocimiento oficial a otras formas de cristianismo, como el arrianismo y otras herejías. Este edicto es a menudo considerado como un paso significativo hacia la adopción del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Aunque no fue el único factor en este proceso, la legislación posterior continuó consolidando un papel del cristianismo en el imperio, y a lo largo del tiempo otras formas de religión fueron restringidas. Aportes a nuestra carrera. La llegada del Imperio Romano y el cristianismo y la psicopedagogía son fenómenos que pertenecen a ámbitos históricos y disciplinarios diferentes, pero podemos explorar cómo algunos aspectos de la cosmovisión cristiana y los principios de la psicopedagogía pueden influir mutuamente en el ámbito de la educación y la formación de individuos. Ética y valores. La ética cristiana, basada en enseñanzas bíblicas, ha tenido una influencia duradera en la formación de valores morales y éticos, y la psicopedagogía también se ocupa del desarrollo ético y moral, buscando comprender y guiar el desarrollo integral de la persona, incluyendo su sentido de la ética y los valores.
Enfoque en el desarrollo integral. La enseñanza cristiana a menudo aborda el desarrollo integral de la persona, considerando aspectos espirituales, emocionales y sociales. En tanto, la psicopedagogía se centra en el desarrollo global del individuo, considerando aspectos cognitivos, afectivos y sociales para facilitar un aprendizaje efectivo. Educación como transformación personal. La fe cristiana a menudo destaca la idea de la transformación personal a través de la enseñanza y la orientación espiritual, y la psicopedagogía busca la transformación personal a través de estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes. Énfasis en la empatía y el respeto. El cristianismo enseña la importancia de la empatía, el amor al prójimo y el respeto hacia todos. En cuanto a la psicopedagogía, aborda un enfoque centrado en el estudiante, fomentando la empatía del educador y el respeto a la diversidad del aprendizaje. Comunidad y colaboración. En el cristianismo, la noción de la comunidad es central en la fe cristiana, fomentando la colaboración y el apoyo mutuo, y la psicopedagogía destaca la importancia de la colaboración entre maestros, padres y otros profesionales para abordar las necesidades educativas de los estudiantes. En conclusión, la caída del majestuoso Imperio Romano marcó un hito crucial en la historia, dando paso a una nueva era y transformando el mundo en formas que aún resonamos. A medida que el imperio se desvanecía, el cristianismo emergió como una fuerza poderosa, influyendo no solo en la espiritualidad, sino también en la cultura, la política y la sociedad. Desde las ruinas de Roma surgió una nueva visión del mundo, dando forma a la civilización occidental y dejando un legado indeleble. Recordemos siempre que a veces de las cenizas de un imperio nacen las semillas de una nueva y asombrosa realidad.